Bendito sea el nombre de nuestro Dios, el Ser Todopoderoso. Y el tema que estamos considerando es conociendo a Dios. En esta ocasión vamos a ver la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Como ya mencioné, la palabra omni viene del latín, que quiere decir todo. Pero también la palabra ciencia del latín es scientia, y quiere decir conocimiento o saber. Por consiguiente, omnisciencia quiere decir conocer o saber todo, conocer o saber todas las cosas. El Salmo 139, versos del 1 al 6, es un salmo que escribió el rey David y dice lo siguiente en cuanto a la omnisciencia de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está mi palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. David, hermanos, habla del conocimiento perfecto que Dios tiene de la vida y de los pensamientos de su persona o de él mismo. Por ejemplo, él dice, me has examinado y conocido. Dios conoce cada detalle de tu persona, no solamente en lo exterior, sino también en lo interior. Él conoce cada detalle de tu persona. Tú conoces, dice allí David, tú conoces cuando me siento. Hermanos, Él sabe cuando tú estás cansado. Él sabe cuando tú estás estresado. Él sabe cuando tú tienes problemas y necesitas sentarte para meditar. Él sabe por qué. Pero también Él sabe cuando te levantas. Dice ahí, tú conoces cuando me levanto también. Hermanos, Él sabe en qué momento tú vas a salir de esa preocupación. Él sabe en qué momento tú vas a poder superar aquella enfermedad. Él sabe en qué momento tú te vas a levantar nuevamente y te vas a reanimar para poder hacer su voluntad. Tú conoces, dice David, mis pensamientos. Cualquier cosa que te venga a tu mente, antes de que llegue, Dios ya la conoce. Él conoce todo sobre ti en cuanto a tus pensamientos. Tú conoces mis actividades de cada día. Cualquier cosa que yo quiera realizar en el futuro, cualquier actividad que yo quiera hacer, tú ya la conoces, Señor. Tú lo sabes todo. Tú conoces mis palabras, incluso antes de que las pronuncie. Él sabe, hermanos. Él nos conoce a detalle. Y este tipo de conocimiento, dice David, es demasiado maravilloso para mí. Es demasiado alto para que yo lo pueda alcanzar. David reconoce que el conocimiento de él era realmente nada comparado con el gran conocimiento y sabiduría que Dios tiene. Entonces, David reconoció esto del Señor. David reconoció esto de su Padre Celestial. Hermanos, el Salmo 147, verso 4 y 5. Mire qué tan maravilloso lo pone aquí. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿Sabe usted que los astrónomos estiman que hay alrededor de 100 mil millones de estrellas solo en la Vía Láctea? Esa es nuestra galaxia. O sea, eso es lo que ellos más o menos estiman, hermanos. Especulan que hay
aproximadamente 100,000 millones de estrellas solamente en nuestra galaxia, en nuestra Vía Láctea. En inglés sería en el Milky Way, ¿verdad? Hermanos, imagínense. Ahora, fuera de eso, según, también hay millones y millones de otras galaxias. Dios no solamente conoce el número de cada estrella, sino que también las conoce por nombre. Imagínense. En lo personal, yo soy muy malo para los nombres. Tengo que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo el nombre de una persona para que así lo pueda captar y lo pueda retener en mi mente. Soy muy malo para los nombres. Hermanos, imagínense, aún y la persona más buena para memorizar, ¿verdad? Aún esa persona, hermanos, no es comparación con la gran sabiduría que Dios tiene, ¿verdad? Entonces Él conoce a cada estrella de cada galaxia por su nombre. Por eso es que aquí este salmista dice: grande es el Señor nuestro, dice, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Realmente, hermanos, Dios es inmensamente sabio. Y Dios realmente es un ser omnisciente, lo conoce absolutamente todo. Él no tiene maestro. A Él nadie le puede enseñar. Él no se sorprende de algo que se haya descubierto o que Él mismo haya descubierto, porque para Él todo está descubierto. Dice Mateo 10:30, pues aún nuestros cabellos están todos contados. La cabeza humana tiene un promedio de alrededor de 100,000 cabellos con una cantidad similar de folículos pilosos. Los folículos pilosos, hermanos, es donde no está el cabello ya, ¿verdad? Lógico. Entonces es ese hueco donde ya no está el cabello. Bueno, todo eso, hermanos, se cuenta y se estima que aproximadamente hay 100,000 cabellos. Imagínense. Ahora, lo sorprendente de Dios es lo siguiente, que Dios conoce cuál es el número correspondiente de cada cabello. Si usted se agarra un cabello y lo saca así, por individual, Dios le puede decir cuál es el número correspondiente de ese cabello. Ese cabello es el número 157. Dios le puede decir. Imagínese. O sea, Dios tiene vasta sabiduría, plena sabiduría, aún para saber el número correspondiente de cada cabello. Entonces Dios nos conoce en lo más mínimo. Dios nos conoce, hermanos, completamente. Todo conoce Dios de nosotros. Ahora la pregunta que nos debemos de hacer es la siguiente: ¿cómo es que Dios lo sabe todo? ¿Cómo es que Dios lo sabe todo? Vamos a ver 4 puntos importantes. Y preste bastante atención a estos puntos que voy a mencionar para que no se vaya a perder, para que no me vaya a malentender. ¿Okay? Preste mucha atención. Primer punto, está la tradición calvinista que dice lo siguiente. La tradición calvinista dice que Dios ya estableció un futuro al predestinarlo. Sin embargo, dicen ellos, todavía somos moralmente responsables por lo que hacemos. Hermanos, en otras palabras, ellos están diciendo, Dios ya estableció a ciertas personas para perdición eterna y a otras para salvación eterna. Él, hermanos, ya predestinó todo lo que nosotros estamos viviendo, todo. Así es que si tú te quieres esforzar por salvar tu alma y eres uno de los que Dios predestinó para que no fueras salvo, no importa cuánto te esmeres, al final como quiera te vas a ir al infierno. Esa es la idea. Esa es la idea que los calvinistas tienen en cuanto a la omnisciencia de Dios, hermanos. Y ponen pasajes como estos, los cuales son un tanto convincentes, déjeme decirle. Porque mire, por ejemplo, cuando vamos a Jeremías capítulo 1 y versículo 5,
Ahí en Jeremías capítulo 1 y versículo 5, Dios le dice a Jeremías que ya lo había escogido, ya lo había conocido, ¿desde cuándo? Bueno, aún antes de que naciera. Imagínense, Dios escogió a Jeremías aún antes de que éste naciera. Ya lo conocía, ya sabía la tarea que éste iba a realizar. Por otro lado, vemos a el rey Ciro. En Isaías 45, usted lee desde el versículo 1 hasta el versículo 10, 150 años antes, Isaías estaba profetizando en cuanto a la llegada de este rey Ciro, un rey persa, el cual iba a llegar otra vez 150 años después para quitarle el poder al reino de Babilonia. O sea, 150 años después, ya Isaías lo menciona por nombre. ¿Estaba predestinado Ciro? Ve cómo es que es muy... Este punto, hermanos, otra vez, hay que tener mucho cuidado con estos puntos cuando se nos sacan a relucir. Ahora, otro ejemplo, en Primero de Reyes, capítulo 13 y versículo 2, Josías había sido profetizado como aquel rey de la restauración, hermanos. Fíjese cuántos años antes, 300 años antes de que éste llegara, y lo menciona ahí por nombre. ¿Ve? Lo menciona por nombre. Y por último, cuando leemos Romanos capítulo 9 y versículos del 10 al 13, este sí lo vamos a leer. Romanos capítulo 9, versículos del 10 al 13, dice ahí la escritura: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno y de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y dice el 12, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios predestinó a Jacob, el menor, para este propósito. Y a Esaú dice, a Jacob amé y a Esaú lo aborrecí. Entonces dicen los calvinistas, bueno, basado en estos pasajes, entre otros pasajes, hermanos, que ellos mencionan, establecen que Dios ya tiene el futuro establecido, ya lo tiene predestinado. Por consiguiente, Él ya predestinó a unos para perdición eterna y a otros para salvación eterna. ¿Ve? Ahora, ¿están convincentes estos pasajes que les acabo de leer? Hermanos, sí, ¿verdad? Ahora otra vez, si no tenemos cuidado, ¿bajo qué contextos están mencionando estos pasajes? Podemos llegar a la conclusión de que Calvino estaba en lo correcto. Entonces, esto quiere decir que nosotros, como Iglesia de Cristo, estamos mal al no enseñar que ya estamos predestinados para salvación y otros para perdición eterna. Mire, la respuesta más lógica a este dilema, aparente dilema, es esta. Cada una de estas personas fueron escogidos no para salvación o perdición de su alma, hermanos, sino para un oficio. Esa es la respuesta. Cada persona que leímos y cada persona que fue escogida por Dios, aún 150, 300 años antes de que llegaran, fue escogida, sí, por Dios, pero no para salvar su alma o para que se perdiera eternamente, sino para un oficio, ¿verdad? Para un oficio, para que cumpliera cierta tarea que era necesaria que se cumpliera para que el propósito de Dios pudiera cumplirse, ¿verdad? Esa es la razón, ¿ve? ¿Entendimos? Fueron escogidos, sí, pero no para perdición o salvación eterna, sino para realizar un oficio. ¿Okay? Esa es la respuesta, hermanos.
Esa es la respuesta que la Escritura nos enseña. Ahora, entonces, ese es el número 1, la tradición calvinista. Número 2, la tradición arminiana. ¿Quién fue Arminio? Bueno, se llamaba Jacobo Arminio. Y Arminio fue un oponente de Calvino. Todo lo que el Calvino enseñó, Arminio, hermanos, lo enseñó de una manera opuesta. Los 5 puntos de Calvino, bueno, Jacobo Arminio sacó 5 puntos que iban en contra de lo que Calvino enseñaba. Ahora, Calvino enseñó sobre la predestinación y vamos a ver aquí qué es lo que enseñaba Jacobo Arminio. Entonces, la tradición arminiana dice que Dios no tiene el futuro establecido, no hay predestinación. Él solo sabe qué es lo que va a pasar. Dios no violaría el libre albedrío del ser humano al predestinarlo para salvación o perdición eterna. Como que se escucha más apegado a lo que nosotros creemos, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Se escucha un poco más apegado a lo que nosotros creemos. Pero el punto aquí es el siguiente, dice Arminio, mira, Dios conoce lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? No porque Él ya lo estableció, porque ya lo predestinó. Él solamente sabe lo que va a pasar. Solamente sabe lo que va a pasar. Y Él no lo predestina y no lo establece porque entonces estaría violando el libre albedrío de las personas. Así es que Dios no puede meter mano. ¿Ok? Ese es otro punto, hermanos, en cuanto a cómo Dios conoce el futuro, la omnisciencia de Dios. El otro punto, hermanos, es el siguiente, la tradición del molinismo, o Luis de Molina se llamaba esta persona. Estos 3 que mencioné ahorita, hermanos, Juan Calvino, Jacobo Arminio y Luis de Molina, vivieron en los años 1500, entre estos años. Era cuando se estaba debatiendo mucho este punto sobre la omnisciencia de Dios. Y la tradición de molinismo, o también conocido como el conocimiento medio, dice que Dios no solo sabe lo que va a pasar, sino también las cosas que pueden pasar, y escoge de todas ellas para que al final se cumpla lo que Él quiso realizar. En cierta forma, lo está predestinando, pero a través de escoger una cosa de cada evento. ¿Ve? Entonces Él pone varios eventos, ¿verdad? Dios sabe lo que va a pasar basado a varios eventos. Bueno, la vida de Jaime fue así en este mundo, la vida de Jaime fue así en este otro, la vida de Jaime fue así en este tercero y así. Entonces va escogiendo de cada uno como un rompecabezas y luego ya lo arma. ¿Ve? Esa es la idea del molinismo. Y al final, hermanos, ¿está predestinando Dios a la persona? Pues sí, al final sí lo está predestinando como quiera, pero basado en diferentes eventos. ¿Okay? Basado en diferentes eventos. Juan Calvino dice, ya los predestinó. Jacobo Arminio dice, no hay predestinación, ¿verdad? Porque Dios estaría violando el libre albedrío de las personas. Entonces que Dios no puede meter mano tampoco. Y luego dice Luis de Molina, bueno, es que realmente Dios conoce qué es lo que va a pasar en cada evento, ¿verdad? Y empieza a juntar de cada evento y arma la pieza y al final hace lo que Él quiere. ¿Ve? Entonces, estas son 3 ideas, hermanos, que se han sacado a relucir y que se han estado enseñando desde los 1500 hasta hoy. ¿Okay? Pero hay una cuarta, que se llama la visión abierta del futuro, o, entre comillas, teísmo abierto, ¿verdad? Teísmo abierto. La visión abierta del futuro dice que Dios conoce toda la realidad exactamente como es, con perfecta precisión, pero parte de la realidad son las posibilidades. Las posibilidades son reales. Y, por lo tanto, Dios conoce las posibilidades como posibilidades. Por lo tanto, el futuro, hasta cierto punto, no es solo una cuestión de lo que sucederá,
también es una cuestión de lo que puede suceder y lo que no. Ahora, este último punto, hermanos, que mencioné, se escucha un tanto más lógico que los tres anteriores, ¿verdad? Se escucha un poco más lógico que los tres anteriores. ¿Por qué? Bueno, allí puse el ejemplo del ajedrez. Por ejemplo, tú como persona, ¿verdad?, tienes cierto conocimiento previo de lo que va a pasar. Si tú eres un gran jugador de ajedrez, ajedrez es chess en inglés, el chess. Si tú eres un gran jugador de ajedrez, de antemano tú ya sabes cuál pieza va a mover tu contrincante, ¿sí o no? ¿Sí ya vas a saber? ¿Verdad? Entonces, tú vas a trabajar, ¿verdad?, tus piezas sabiendo de antemano, por tu gran conocimiento que tienes, la pieza que va a mover el contrincante. Tú ya sabes cuál va a mover el contrincante. Entonces, basado en esa información, tú mueves tus piezas y al final tú sales ganando como quieras. Siempre vas a salir ganando. Hermanos, este último tiene más lógica que las anteriores. ¿Por qué? Bueno, porque Dios tiene una gran sabiduría, plena sabiduría. Él es tan inteligente que es como aquella persona que conoce bien al 100% el juego de ajedrez y ya sabe cuál pieza vas a mover tú. Ahora, ¿te está forzando a mover la pieza? No, no necesariamente. Tú todavía tienes la opción. Tú tienes el libre albedrío de moverla o no moverla. Pero otra vez, Él mueve las piezas a tal grado que tú tienes que tomar una decisión y Él ya sabe cuál vas a tomar de acuerdo a la sabiduría que Él ya estableció, ¿verdad? Se estableció. Y al final, hermanos, Dios como quiera gana. ¿Ve? Al final. Entonces, estas son 4 sugerencias que se nos dan en cuanto a la omnisciencia de Dios. Estas son 4. Y esta última, en lo personal, hermanos, se escucha un tanto más lógica que las anteriores, ¿verdad? Porque al final tú sigues teniendo libre albedrío. Dios puede meter mano, que eso es lo que los arminianos niegan, ¿verdad? Hermano, Dios puede meter mano cuando Él quiera meter mano, ¿verdad? Al final. Pero, otra vez, no te va a forzar a que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas, ¿verdad? No te va a forzar. Pero en su gran sabiduría, Él ya sabe cuál pieza vas a mover. Otra vez, esto es, hermanos, el gran conocimiento que Dios tiene. Él nos conoce plenamente. Nosotros, aún como padres, conocemos bien a nuestros hijos, ¿verdad? Y ya sabemos, por ejemplo, vamos a la tienda y le dices a tus hijos, bueno, ustedes pueden escoger el juguete que quieran. Pero tú ya conoces a tus hijos. Tú de antemano ya te das una idea, ¿verdad? Una idea más o menos acertada de lo que tus hijos van a escoger, ¿sí o no? Ya sabes. Entonces, si tu hijo tú ya sabes que a tu hijo le encantan los, no sé, los carritos, un ejemplo, ¿verdad? Tú llegas a la tienda y más que probable, tu hijo va a agarrar un carrito, ¿verdad? Eso es más que probable. Entonces, si nosotros, hermanos, aún como seres humanos, en nuestra poca sabiduría de nuestros hijos, tenemos conocimiento previo de ellos, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Entonces, la omnisciencia de Dios es un atributo, un gran atributo de Dios, que ayuda, hermanos, a que Él sepa lo que va a pasar en el futuro. Él sabe todas las cosas. Ahora, la pregunta siguiente es esta: ¿Jesús era omnisciente? ¿Jesús era omnisciente? Una muy buena pregunta. Mire lo que dice Juan 2, 24 y 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él sabía lo que había en el hombre. Y luego dice el 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. Entendemos que sabes todas las cosas. Dice ahí, y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Entonces, basado en estos dos
pasajes, hermanos, podemos ver que Jesús conocía a todos. Él sabía lo que había en el hombre. Dice ahí el 30, tú sabes todas las cosas. Cuando presentamos este tipo de pasajes, especialmente a personas que no creen que Jesús es Dios, nos van a salir con esta pregunta: ¿por qué entonces Jesús no sabía el día de su venida? ¿Por qué? Por ejemplo, Mateo 24:36 dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y Marcos 13:32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Hermanos, aquí es donde nosotros tenemos que tener mucha, pero mucha sabiduría de Dios. Porque si nosotros no sabemos responder a esta pregunta, una pregunta muy importante y lógica, hermanos, es una pregunta muy, pero muy aceptable. Si tu amigo que no quiere creer que Jesús es Dios, y si tu amigo que dice que Jesús no es Dios, te hace esta pregunta, ¿qué le vas a responder? ¿Qué le vas a responder? Ahora, a lo mejor hasta ahorita te estoy abriendo los ojos en cuanto a esta pregunta, probablemente. Pero el punto es este: si Jesús es Dios, Él tiene que conocer todas las cosas, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Esa es la respuesta que nosotros damos. Pero la otra sería, bueno, ¿por qué entonces no sabía el día y la hora en que Él iba a venir? Porque allí mismo está diciendo, estos pasajes lo enseñan claramente. O sea, si Jesús tenía todo el conocimiento y si Jesús es omnisciente, ¿por qué no sabía el día de su venida? Entonces, la conclusión a la que ellos llegan es la siguiente: bueno, eso quiere decir que Jesús no es omnisciente, y si Jesús no es omnisciente, la conclusión es que Jesús no es Dios. Entonces Jesús no es Dios. Y cuando nosotros, hermanos, nos topamos con estas preguntas, es ahí cuando empezamos deberíamos de empezar a cuestionar estas cosas y buscar una respuesta lógica a la misma. Necesitamos que. ¿Cuál es la respuesta más lógica? Bueno, según mi criterio, hermanos, es esta. Cuando tú vas a Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, allí en este pasaje dice: haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo en forma de Dios, aunque está en tiempo pasado, lo pone en tiempo pasado por lo que dice el siguiente versículo. Sin embargo, el punto es este: Jesús en este pasaje, Pablo está hablando de Él como Dios mismo, ¿okay? Dice, el cual siendo en forma de Dios, dice Pablo, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y aquí viene la palabra, hermanos, sino que se despojó. Esa palabra griega es muy importante, ¿okay? Muy importante, porque esta palabra quiere decir vaciarse totalmente, ¿verdad? Vaciarse totalmente. La única manera en que Dios, en la persona de Jesús, pudo haber bajado a esta tierra era si se despojaba, si se vaciaba, hermanos, de su divinidad. Y cuando hablo de divinidad, hermanos, estoy hablando de que Dios no puede nacer de una mujer. Eso es lógico de entender. Dios no puede nacer de una mujer. Y por eso es que musulmanes, entre otras religiones, ellos dicen, es tan ilógico decir que Jesús es Dios. ¿Cómo va a nacer Dios? Pero otra vez, necesitamos entender el pasaje de Filipenses 2, de 5 al 8. Él está diciendo, se despojó, o sea, se humilló, dejó todo ese poder, hermanos, allá arriba. No podía bajar con todo ese poder. Iba a consumir al ser humano si nacía con toda esa fuerza, ¿verdad? Con toda esa potestad.
con toda esa gloria, iba a consumir al ser humano. Entonces él tenía que despojarse. Entonces vienen a ser, hermanos, al igual que cada uno de nosotros, cuando nacimos, un bebé sin nada de conocimiento, un bebé que está dependiendo de su madre y de su papá, de sus padres, un bebé que depende de comida, que depende, hermanos, totalmente de otra persona. Bueno, Jesús, eso fue lo que realizó también. Él nació. Y luego dice Lucas capítulo 2, 40 y 52, que Jesús no solamente crecía en estatura, sino también en sabiduría delante de Dios y de los hombres. Ahora la pregunta es la siguiente: cuando Jesús nació, ¿ya tenía él todo el conocimiento de Dios? Lógico no, hermanos. Lógico que no. Cuando dice que crecía en estatura y en sabiduría, quiere decir, hermanos, que Jesús empezó a estudiar. Él tuvo que estudiar para poder ir adquiriendo sabiduría. ¿Ve? Que Dios le dio la capacidad, el Padre le dio la capacidad para tener más facilidad de aprendizaje. Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que sí. Pero de hecho, Cristo tuvo que llevar ese proceso de aprendizaje. Lo tuvo que llevar. Entonces él no conocía todo. ¿Ve? No conocía todo. Él tuvo que ir aprendiendo a través de los años. A la edad de 30 años, cuando se bautiza, dice que vino sobre él el Espíritu Santo como paloma. Entonces, en cierta manera, hermanos, después del bautismo, Jesús fue lleno de un poder que anteriormente no tenía. Antes de los 30, hermanos, aunque algunos apócrifos aquí así lo quieren enseñar, especialmente el libro de los musulmanes, hermanos, ellos en su libro, ellos tienen que Jesús, ¿verdad? Y lo sacaron de los evangelios torcidos, hermanos. Pero ellos tienen que Jesús de niño agarró lodo, ¿verdad? Y formó un pajarito y después sopló en su piquito, ¿verdad? Sopló en su piquito y el pajarito revivió o vivió, ¿verdad? Y empezó a volar, ¿verdad? Bueno, eso no es cierto. Eso no es cierto. Jesús empezó a hacer milagros después de que fue bautizado. Es ahí donde él adquirió más poder, más sabiduría, hermanos. Es ahí cuando él pudo empezar a conocer el corazón de los hombres. No había necesidad que nadie le dijera cómo era, porque él los conocía perfectamente. Pero aún así, aunque conocía al hombre, aunque tenía poder, hermanos, aún así él todavía no podía gozar de todo el poder, de toda la sabiduría de Dios. Todavía aún así no podía, ¿ve? Porque seguía estando en un cuerpo humano. ¿Ok? Seguía estando en un cuerpo humano. Pero una vez que resucita, hermanos, una vez que sale de la tumba, dicen que se apareció a sus discípulos por 40 días. Después, en el día 40, cuando Jesús iba a regresar con el Padre, fíjese lo que dice Hechos capítulo 1, del 6 y 7. Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjense cómo responde el Señor, hermanos. Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, fíjense lo que está pasando aquí. Los discípulos de Jesús, cuando le preguntan: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, ¿le vas a regresar el reino a Israel en este tiempo, Padre? Y otra vez, los judíos, hermanos, los seguidores de Cristo, los discípulos, todavía no tenían un conocimiento pleno de lo que iba a pasar. Todavía no lo tenían, porque fue en Hechos capítulo 2 cuando llegó el Espíritu Santo, ¿ve? Y los invistió de poder.
Pero puesto que ellos todavía no tenían todo el conocimiento, ellos todavía pensaban como lamentablemente muchos de los judíos pensaban en ese tiempo, que cuando Cristo regresara por segunda vez iba a establecer un reino terrenal. Esa era la idea de ellos. Entonces, cuando le están preguntando allí, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Lo que le estaban preguntando es, en tu segunda venida, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo, mientras nosotros estamos aquí vivos? ¿En tu segunda venida? Porque Él ya se iba a ir. Entonces, en tu segunda venida. Entonces, aquí Cristo, Él no dice, mira, yo no sé, no dice Cristo eso. Cristo lo que dice es, a ustedes no les toca saber. Ahora dice Cristo así, a ustedes no les toca saber. ¿Ve? Porque Cristo ya no es, hermanos, Cristo ya no era un ser humano. Cristo ya había resucitado de entre los muertos. Ya había ido al paraíso y había bajado. Entonces, ahora iba a ir con el Padre después de 40 días. Pero ahora, hermanos, puesto que Él ya no tenía esas limitaciones del cuerpo, bueno, ahora Él ya tenía pleno conocimiento, ahora sí, de su segunda venida. ¿Ve? Y le dice, a ustedes no les toca saber lo que el Padre ha puesto. ¿Ve? Él ya no dijo, a nosotros no nos toca saber. Él no dijo eso, no se incluyó ya. ¿Se fija la diferencia? ¿Ve? Entonces, otra vez, Cristo tenía mucho conocimiento cuando estaba en la tierra, pero por otro lado, por causa de su cuerpo, había un velo que no lo dejaba saber, hermanos, el día y la hora en que Él iba a venir. Pero una vez que éste resucita, este velo es quitado. Y ahora Él sabe el día y la hora en que Él va a venir. Él sabe ya. Entonces, en este momento, Jesús es omnisciente. Jesús sabe todas las cosas. Todo lo sabe. La otra pregunta sería, ¿el Espíritu Santo es omnisciente? ¿El Espíritu Santo es omnisciente? Nosotros creemos, basado en Hechos 5, entre otros pasajes, que el Espíritu Santo es Dios, hermanos. Entonces, la pregunta entonces es muy válida. ¿Sabe el Espíritu Santo todo? ¿Es omnisciente? El único pasaje que encontré que nos da un poco más luz en cuanto a esto es 1 Corintios 2, 10 y 11, hermanos, que dice lo siguiente. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Ve? Entonces el Espíritu Santo, puesto que conoce, hermanos, lo más profundo de Dios, lógico, Él es omnisciente. ¿Ve? Entonces, la omnisciencia de Dios quiere decir que Dios sabe todas las cosas. No porque Él las predestinó, no porque Él no pueda meter mano, no. No porque Él, a través de varios eventos, Él escogió de cada uno para que se realizara lo que Él quisiera. Tampoco, hermanos. Sino más bien porque Él, en su inmensa sabiduría, al mover Él las piezas, Él ya sabe lo que el hombre va a hacer. Ya sabe. En su inmensa sabiduría. Y al final, nosotros seguimos teniendo libre albedrío, pero al final Dios sigue ganando todo el tiempo. Bien, si tú sabes que Dios conoce todas las cosas y Él es el único que te puede ayudar, cuando tú estás en la escuela y estás batallando con una materia, hay ocasiones en las que vas con el alumno más capacitado. En ocasiones pasa eso, ¿verdad? Vas con el alumno más capacitado para que te ayude, o tratas de hacerlo tu amigo o tu amiga, para que de esta manera te pueda ayudar. Y así es como muchos estudiantes han logrado pasar las materias, porque hacen amistad con aquellas personas que tienen más conocimiento que ellos. Ahora, imagínense,
Dios tiene todo el conocimiento. Bueno es que nosotros lo tengamos de amigo, ¿verdad? Y que nosotros seamos amigos de Dios, ¿verdad? Porque si Él tiene todo el conocimiento y nosotros nos sujetamos a Él y confiamos en Él, hermanos, no importa qué piezas mueva Satanás, Dios ya ganó, hermanos, ya ganó la batalla. Él ya tiene la victoria, ¿verdad? Entonces podemos confiar en el conocimiento de Dios, el inmenso conocimiento de Dios, que Él ya sabe todas las cosas, y confiar en que Él es el que va a llevar la batalla por mí. Y al final yo me voy a encontrar en el cielo con el Padre Celestial por toda la eternidad. Si eso es lo que tú buscas, si eso es lo que tú quieres, arrepiéntete, haz su voluntad, búscalo a Él. No creas que eres más sabio que Dios. Nadie es más sabio que Dios, hermanos. A veces pensamos que podemos burlarnos de Dios, pero realmente nos estamos burlando de nosotros mismos, ¿verdad? Y nos estamos lastimando a nosotros mismos.